¿Te gustaría poder determinar de antemano que el contenido que vas a crear es realmente valioso para tu audiencia? Seguro que sí, y por eso desarrollé el método de contenido 7C, que son las 7C de un contenido de alto valor. Soy Juan Alzamendi, especialista en comunicación estratégica y marca personal, y en esta ocasión te voy a presentar mi estrategia de contenido 7C, que te va a ayudar a generar contenidos de altísimo valor para tu público. ¿Cuáles son entonces estas 7C? El contenido tiene que ser centrado en el usuario, conveniente, concreto, claro, consistente, conciso y comprobable. Si logramos generar un contenido con estas características, nos vamos a asegurar que estamos hablando de una pieza que va a ser de alto valor para nuestro público objetivo. Cuando hablamos de que tiene que ser centrado en el usuario, nos referimos a hacer eje en las necesidades de tu audiencia. Tiene que ser útil e interesante y, lógicamente, para esto vas a necesitar conocer al detalle las necesidades, los deseos y las frustraciones de tu público objetivo. También tiene que ser conveniente. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente que esté adaptado a los hábitos de consumo de tu audiencia. Que el formato sea el correcto, que esté en el canal correcto y que el tipo de contenido que generes esté alineado con los hábitos que tiene tu audiencia. Por ejemplo, puede ser un video, puede ser un audio, puede ser una imagen, puede ser un video corto, puede ser un video largo. Todas estas diferencias de contenido, estas posibilidades tienen características muy diferentes entre sí, y la manera de consumirlo, el canal por el cual se emite, va a determinar el éxito o no de tu contenido. Imagínate subir un audio de 1 hora y media en YouTube sin ninguna imagen. O sea, por más valor que haya ahí, evidentemente eso es poco conveniente para tu audiencia. Porque aunque tu audiencia esté habituada a escuchar podcast, no es el medio indicado en el cual publicarlo. Esto es un ejemplo burdo, lógicamente, pero creo que se alcanza a entender a qué me refiero. También tiene que ser concreto. Tiene que ser claro y preciso. No trates de explicar demasiadas cosas en una sola vez, sobre todo teniendo en cuenta, como decíamos antes, por qué medio estás difundiendo tu mensaje. Quizá en un podcast, quizá en un video de YouTube tenés un poco más de oportunidad de extenderte y meter más de un tema. Pero imagínate que en un video de TikTok no vas a tener mucha chance de hablar de demasiadas cosas. Entonces, sé inteligente con eso. Recordá cuál va a ser el mensaje central que querés distribuir o que querés emitir en esa pieza concreta y ¡pum! Directo, vamos con eso. El contenido tiene que ser también claro, fácil de entender, sin vueltas, que no sea difícil de leer, que no tenga palabras difíciles. Muchas veces nos metemos en tecnicismos, sobre todo cuando queremos explicar una cosa un poco compleja. Yo caigo mucho en este error y sinceramente eso no te va a hacer mejor profesional. Hablar con palabras difíciles lo único que va a hacer es entorpecer tu comunicación. Entonces, sé lo más simple posible, que se entienda tu mensaje. Tenés que pensar cuál es el nivel de comprensión o el nivel de expertise que tiene tu audiencia. Por ejemplo, una cosa es, si yo tengo un canal de YouTube dedicado a ingenieros navales, mi vocabulario lógicamente va a ser mucho más complejo al hablar de, por ejemplo, un motor, que si está dirigido a un público más generalista que quiere saber cómo reparar algo concreto de ese motor. Entonces no tiene sentido que me detenga a hablar de cada parte específicamente y de las cuestiones de técnicas, sino voy al grano, le explico lo que tienen que resolver y listo. No es mi función dar cátedra de ingeniería naval. ¿Se entiende, no? Esto es una cosa que aparece mucho cuando nos queremos enganchar en una tendencia que no va con lo que nosotros hacemos y queda mal, queda fuera de lugar, no se entiende, no tiene sentido, termina siendo una pieza que no tiene nada que ver con toda la comunicación global. Entonces, con esto también, si lo tenés en mente, si te parás a pensar si esto realmente
hace sentido en tu estrategia de comunicación o no, es una buena manera de determinarlo. En definitiva, lo que queremos generar con este tipo de mensajes también es ser reconocibles. Entonces, si estamos permanentemente cambiando el ángulo de la comunicación, los temas de los que estamos hablando y demás, no nos terminan de entender, o sea, no nos terminan de identificar cuál es el mensaje central que queremos dar. En este video de acá te hablaba de reconocer o identificar el mensaje clave. Eso es, lógicamente, fundamental y tiene que ver con la consistencia de tu comunicación. El contenido también tiene que ser conciso, cortito y al pie, evitando divagaciones y evitar alargarla innecesariamente. Esto lo hago mucho yo. Pero entonces decíamos, pero habíamos dicho concreto y conciso, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo, o al menos yo hago una pequeña diferenciación. Cuando hablamos de que sea concreto, hablamos que sea específico, que brinde una información valiosa y relevante y que esté bien estructurado. Y cuando hablamos de que sea conciso, como te decía, que sea breve y que vaya al punto, evitando redundancias y divagaciones innecesarias y sobre todo teniendo en cuenta que sea fácil de consumir y que el público no pierda la atención de lo que queremos decir. Es similar, se parecen, pero no son lo mismo. Y la séptima C del contenido altamente valioso es que sea comprobable, que tenga fuentes fiables o, en su defecto, que esté comprobado por tu experiencia. Es decir, transmitir cuestiones que sepas que son verídicas, que tengan una fuente de información fiable o que lo hayas podido comprobar con tu propia experiencia en donde estás contando lo que te sucedió. Ahí tiene que ver más con un punto de vista, pero también es otra manera de comprobarlo. O sea, no contar que me dijo tal, que cree que tal cosa. Bueno, eso es un rumor, no son datos concretos. En resumen, como te decía, estas 7C son una especie de receta para asegurarnos, entre comillas, de que el contenido que estamos realizando va a ser valioso y relevante para nuestro público objetivo. En realidad es una especie de checklist que nos permite ir verificando cada uno de estos puntos y la verdad que nos reduce bastante el radio de error. Te digo que lo hagas todo el tiempo, que lo tengas al lado, te lo imprimas y lo tengas al lado del monitor cuando estás escribiendo. Y no, pero tenerlo en mente y si generas una gimnasia de comprobar estas cuestiones ya te va a salir orgánicamente y vas a ya poder incorporarlo en tu práctica habitual. Espero que lo puedas aplicar, comentame si lo estás incorporando, decime tu opinión si sacarías o agregarías alguna C, se puede mejorar, por supuesto. Te podés descargar también mi guía de los 5 principales errores que la gente suele cometer cuando empieza a trabajar su marca personal y ahí, además de saber cuáles son esos errores, los vas a poder subsanar si es que ya lo estás cometiendo o los vas a poder evitar. Además, te vas a estar suscribiendo a mi newsletter, que ahí semanalmente voy aportando contenidos de mucho valor, filtrados por estas 7C. Y bueno, también contando un poco mi experiencia, la reflexión de la semana, algunos bloqueos con los que me encuentro, que nos pasa a todos, creo que es un ida y vuelta interesante. Y si todavía no te suscribiste, te invito a suscribirte, a activar la campanita, que eso ayuda bastante. Obviamente ya lo sabes, lo has escuchado 1000 veces al canal. Y también a otras personas que quieren mejorar su comunicación y posicionarse con una marca personal que potencie su negocio. Así que nos vemos en la próxima, te mando un gran abrazo y a seguir dándole duro.